Buenas tardes, mis queridos hermanos. Comenzamos con nuestro culto del día de hoy y vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a estudiar Santiago, capítulo 5, que es el texto que sigue. Vamos a estudiar Santiago capítulo 5 del 1 al 6. Les damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. El Señor les bendiga. Qué bueno que se conectan, y a los que lo van a ver próximamente este video también les dejamos un saludo. Vamos a comenzar Santiago capítulo 5. El título de este mensaje: No seas gandalla. Vamos a comenzar, para lo cual me gustaría que leyéramos la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen todos? Dice la palabra del Señor: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devora del todo vuestras carnes como fuego. ¿Habéis acumulado tesoros para los días postreros? He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. ¿Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza? ¿Habéis condenado y dado muerte al justo? Y él no os hace resistencia. Padre, te damos gracias por esta palabra que tenemos el día de hoy aquí, Señor, para tomar el consejo tuyo. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea ayudándonos a poder comprender, Señor, qué nos quieres hablar el día de hoy para que lo pongamos en práctica. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en este lugar. Bendícenos con entendimiento, con sabiduría para comprender tu palabra y ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que esta porción de este texto que hemos leído, Santiago sigue hablando a los ricos, a personas que se habían enriquecido. La semana pasada hablamos de comerciantes que estaban olvidándose de Dios y estaban haciendo sus proyectos sin tomar a Dios en cuenta, y se ensoberbecían, se enaltecían. Esa era una clase de personas, comerciantes ricos. Aquí no sabemos si eran comerciantes, empresarios, qué clase de ricos, pero es a los ricos en general, a un sector de la población pudiente, económicamente acomodada. Y Santiago llega con o presenta estos versículos con una acusación. Es lo que Santiago está mostrando, no a todos los ricos, o sea, que se entienda esto, no es para todos los ricos, sino es únicamente para aquellos ricos que entraban dentro de estas características que Santiago va a describir en los versículos siguientes. Por ejemplo, dice en el versículo 4 que clama el jornal de los obreros que cosecharon la tierra y que pues no les pagaron. O sea que explotaron este sector de personas ricas que explotaban a los trabajadores. Estaban beneficiándose del trabajador. Tal vez no les pagaban, no dice específicamente si los limitaban, no les pagaban o qué es lo que hacían. Por ejemplo, aquí en México hay una práctica muy común. Cuando los ingenieros contratan o van a hacer un trabajo, contratan a una persona que le llamamos contratista, que él es el que va a estar encargado de la obra. Y entonces este contratista es el que trae la gente, y a cada persona le quita cierta cantidad. No todos hacen eso, pero algunos hacen eso.
Tienen 100 personas trabajando y a cada persona le quitan 100 pesos de su sueldo real, de la nómina real, y le quitan y eso se los quedan ellos. O sea, están de alguna manera robando al trabajador su sueldo. Y en algunos lugares, cuando ya se terminan los trabajos o faltan 3 semanas, un mes para que se termine el proyecto, ¿qué es lo que hacen? Les detienen el sueldo a los trabajadores. Y el último mes ya no les empiezan a pagar. Ya les adeudan 2, 3 semanas, porque lo que quieren es que los trabajadores se aburran y se vayan, y entonces ellos se quedan con esas 2 o 3 semanas del sueldo de los trabajadores. O sea, están abusando, están de alguna manera robando al trabajador. Y esto es lo que hacían estos hombres. De esa manera se enriquecían. Hace tiempo me platicó a mí un amigo que él conoció a lo que se le llamaba el cacique del pueblo. Esto ya no se da hoy, o sí se da, no lo sé, pero en muchos lugares oímos hablar de caciques, ¿no? Inclusive hasta usamos el término coloquial, no seas cacique, ¿no? Cuando alguien es abusivo. Entonces él decía que este hombre me platicó que este cacique del pueblo hizo su dinero de esa manera, pues explotando a la gente. Así, mucha persona actuaba de esa manera. Y aquí Santiago, esa es la condenación o la acusación que tiene contra ellos. Y les dice, sus riquezas están podridas, su oro y su plata está enmohecido. Esta enmohecido tiene que ver como oxidado. Es la palabra, más o menos así se usaba, como algo que se oxida. Sabemos que el oro no se oxida, la plata tampoco, pero a la plata sí le sale moho. El oro también se opaca. Entonces dice Santiago, su dinero no es lícito, es lo que está diciendo Santiago. El dinero que ustedes tienen no es lícito, no lo han obtenido honradamente. Y eso es lo que vamos nosotros a ver acerca de cómo se obtiene el dinero. O sea, el dinero no podemos decir o no lo podemos catalogar como dinero bueno, o que el dinero sea bueno o que el dinero sea malo. Porque el dinero pues vamos a llamarle una herramienta que tenemos para facilitarnos la vida, ¿no? Porque antes existía el trueque, ¿no? Llevaban las personas su grano y la cambiaban iban con la persona, con el carnicero, y decían te cambio frijol por carne, y así hacían sus trueques. Y para eso se implementó el dinero, para poder tener una facilidad de adquirir nuestros productos, ¿no? Yo voy con mi dinero, compro mi ropa, compro mis zapatos, y ya el dinero es esa herramienta que tenemos. Entonces el dinero no puede ser que es dinero en sí malo, porque es un objeto, o dinero bueno. No es como una persona. Una persona es buena o una persona es mala. Tiene corazón bueno o corazón malo. El dinero no, es un objeto dependiendo el uso que nosotros le demos. ¿Qué uso le damos al dinero y cómo pretendemos ganar el dinero? Vamos a hablar acerca del dinero, de los aspectos del dinero que tienen que ver con nosotros. Ya vimos aquí en el contexto de esta carta, pues es contra esos hombres ricos que obtenían su dinero explotando al trabajador. Y me gustaría que leyéramos Deuteronomio 24 para ver un poquito acerca de lo que Dios decía, o por qué Santiago, o de dónde saca Santiago esto, o esta idea. No es de su propio corazón, sino que está respaldado en la Escritura, Deuteronomio capítulo 24, donde vamos a leer del 14 al 15. Dice la palabra del Señor así, Deuteronomio 24, 14 y 15. Dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, o sea, su paga, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a el Señor y sea en ti pecado. O sea que dice es gente humilde, trabajadora,
que va al día. Vienen a trabajar por necesidad. Y dice Dios, si vienen a trabajar, págales para que tengan sustento para comer, porque vienen por ese sustento. Imagínate que no les pagues, los dejaste sin comer, les hiciste un mal. Y alguna vez yo cuando estaba trabajando en el campo, en Estados Unidos, unos trabajadores me llegaron, yo no tenía trabajadores, y me llegaron unos trabajadores a ayudarme, me pidieron trabajo, y me ayudaron por 3 días. No, pues hicimos una pizca, piscábamos, recolectábamos jitomate, hicimos una pizca grande en esos 3 días. Piscamos cerca de 700 cajas de jitomate en esos 3 días. Y luego a los 3 días, el cuarto día, ya no se presentaron a trabajar. Y se fueron. Y yo me quedé con toda esa ganancia de esos 3 días. Eran 2 trabajadores. Me dejaron su ganancia, su dinero a mí. Pues yo me beneficié grandemente de ese dinero. Porque dije, ya no regresaron a pagar a cobrar 3 días. Y yo me beneficié grandemente y dije, ay, ¿qué pasaría con ellos? Y pasaron como unos 8 meses y me los volví a encontrar. Un día en una tienda así, ya no estábamos en el mismo estado, ya habíamos ido a otro lado y me los encontré. Pero yo estaba consciente que les debía ese dinero. Entonces me los encontré y le digo, ¿qué pasó? Ya no pasaron a cobrar. No, es que nos fuimos a otro estado con otro patrón que nos ofrecieron un buen empleo. Ah, está bien. Le digo, miren, aquí está su dinero. Y se los pagué. Y me dijeron, ah, qué bueno, ¿no? Les dio gusto que les pagué. Y me dijeron, no eres como otras personas, ¿no? Que deben y no pagan. Entonces imagínate una persona que se dedica a quitarle el dinero a la gente, se beneficia rápidamente, dependiendo de los trabajadores que tenga, ¿no? Si tiene muchos trabajadores, pues de 100 pesos a cada trabajador ya hace una buena cantidad. Imagínate así años trabajando. Entonces, vemos eso, ¿no? Pero Dios manda a que no se oprimiera al jornalero, que se le pagara. Y Santiago está tomando esa misma línea y le dice a estos hombres ricos, no opriman al trabajador, porque ahí está la acusación que Santiago les dice, ¿no? Dice que el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, esa es la acusación que Santiago les está haciendo. Y aquí lo vemos claramente. Entonces, nosotros sabemos que no debemos hacer eso. Nosotros no debemos de aprovecharnos de la gente. Por eso le puse como título, no seas gandalla. Porque aquí nosotros en México, en nuestro país, en nuestros modismos, nuestra manera de hablar, nosotros usamos esta palabra para referirnos a personas que se aprovechan de los demás, personas que son ventajosas, personas que con mañas o con artimañas abusan de las demás personas, con engaños, hablándoles bonito, prometiéndoles cosas. Y entonces cuando la gente cae, o sea, son estrategias tramposas para atrapar a los demás y beneficiarse de ellos. Por eso yo digo, no seamos gandallas, no seamos abusivos, no seamos aprovechados. Los cristianos no debemos ser aprovecharnos de los demás, sino que tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que ayudar a los demás, tenemos que echarles la mano a los demás, no beneficiarnos de los demás. ¿Han ustedes conocido personas que únicamente los buscan cuando buscan un beneficio de ustedes o únicamente cuando necesitan de ustedes los buscan? ¿Y qué opinan ustedes al respecto de eso? No está bien. Entonces nosotros tenemos que aprender mediante el consejo de Dios a no hacer estas cosas. Porque entonces nos van a ver, el hermano nomás me busca cuando necesita algo. Tienes años que no me hablas, pero hoy necesitas y soy tu hermano del alma. Eso no está bien. O sea, tenemos que ser congruentes con el mensaje, ¿no? Claro que, entonces, decimos que el dinero es malo, no.
Los que somos malos somos nosotros. Nuestra mala manera de manejar el dinero o nuestra mala manera de obtener el dinero. Eso es lo que nosotros vamos a entender. Y tenemos que empezar por poner nuestras prioridades, aterrizar nuestras prioridades. Los ricos, el problema de los ricos es que su prioridad es el dinero. Y se matan trabajando, se les va toda la vida trabajando para hacerse ricos. Y se olvidan de lo demás, de lo más importante. Y nosotros no tenemos que pensar de esta manera, tenemos que tener claras nuestras prioridades. ¿Cuál debe de estar en primer lugar de nuestras prioridades? Nuestra comunión con Dios. Esa es nuestra primer prioridad. Tener una buena comunión con Dios. Y entonces los ricos, en algunos, o sea, de los que estamos hablando, de los ricos injustos, su prioridad es enriquecerse a costas de lo que sea. Ellos pueden explotar al trabajador, ellos pueden matar a las personas, pueden hacer cosas para despojar a los demás de sus bienes y hacen cosas malísimas, ¿no? Entonces, la prioridad de nosotros tiene que ser la comunión con Dios. Luego, después de nuestra comunión con Dios, ¿qué sigue? La familia, sigue la familia, teniendo en claro que primero el que está casado, primero es la esposa y luego los hijos, no al revés. Primero la esposa porque primero la conoció a ella o el esposo y después los hijos. Así viene el escalafón. Y luego de los hijos tenemos a los hermanos, los familiares, los amigos en ese mismo rango. Y después el trabajo. Y cuando nosotros nos equivocamos y cambiamos nuestras prioridades y ponemos en primer lugar el trabajo y a Dios lo dejamos hasta el último, entonces estamos equivocando nuestras prioridades. Tener claro nuestras prioridades: Dios, la familia, el trabajo, luego la iglesia, lo que hacemos aquí en la iglesia. Y teniendo claro eso, entonces podemos funcionar, porque le damos el tiempo a cada cosa o a cada situación en específica y vamos creciendo y vamos obteniendo resultado. O sea, no es el dinero, lo importante de nuestra vida. ¿Cómo obtenemos el dinero? ¿Lo obtenemos de manera lícita o de manera ilícita? ¿Cómo quieres obtener tú el dinero? ¿De manera fácil? ¿De manera sencilla? Porque hoy en día está de moda que la gente quiere las cosas con el menor esfuerzo. Y la gente quiere trabajar lo menos posible. Y por eso vemos tanta maña, vamos a llamarlo así. Gente que se dedica a robar, extorsiones, secuestros, crimen organizado, porque se les hace fácil. Dicen, aquí me van a dar una fuerte cantidad por robarme un carro. Ok. Decía un amigo que hace años, ya estoy hablando de hace como 25 años, decía él que por robarse un carro se lo pagaban en 5,000 pesos. Él se robaba un carro, iba y lo dejaba y le daban 5,000 pesos. Y si lo llevaba hasta Hidalgo, le daban 8,000, creo me decía. O sea, dependiendo, si nada más lo robaba y lo dejaba aquí en el estado, 5,000, y si lo llevaba hasta allá, 8,000. Entonces ya como él quisiera. Entonces es dinero fácil, pero eso no está bien, porque tarde o temprano tendrá su consecuencia. Así como Santiago le dice a estos ricos, dice, llorad y aullad, les dice Santiago. Es como un lamento profundo, lamentense por eso que hicieron, porque les va a traer miseria. Eso les va a traer miseria a su vida. ¿En qué momento le va a traer miseria? Porque dicen algunos, yo hago cosas y nunca me pasa nada. Bueno, a algunos hombres sus pecados se les hacen patentes en esta tierra y a otros cuando pasemos al juicio. Cuando seamos llamados a la presencia de Dios, ahí vamos a pasar a juicio
o si viene el Señor antes, en ese momento. Y ahí tendremos que dar cuenta. Y dice Santiago, les dice, por las miserias que os vendrán. Llorad, ricos o personas que obtienen su dinero de manera ilícita, dice, llorad y aullad por las miserias que les van a venir. Porque no va a quedar impune. Porque lo que ustedes han hecho, han abusado del pobre, han despojado de sus bienes, han robado, han transado, han hecho cuanta cosa han querido, pero no va a quedar impune. Porque han vivido para sus deleites, porque han vivido en placeres, en la opulencia, en los excesos, en la inmoralidad. Dice Santiago, eso no crean que va a quedar impune. Dios no puede ser burlado, Dios va a traer toda cosa a juicio que hayamos hecho aquí en la tierra. Y tenemos que saber eso. Y una vez conscientes de eso, tenemos que medir las cosas que hacemos o pensamos hacer. Dinero mal habido será maldecido. Tenemos que aprender a ganar el dinero de una manera honrada. Y si Dios nos bendice con dinero, con economía, pues dice que la bendición del Señor es la que no añade tristeza. Proverbios capítulo 10, verso 22, si no me equivoco. Proverbios capítulo 10, 22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición del Señor, la que enriquece y la que hace que de alguna manera tú puedas tener. O sea que es Dios el que nos bendice para que nos vaya bien. Cuando tú tienes en tu mente hacer las cosas bien, buscarte un empleo o hacer lo que haces, vender tus productos o dedicarte a lo que tú vayas a hacer, si vas a emprender o vas a hacer algo, pues es Dios el que te puede bendecir. Así que hay que acercarnos a Dios para que Él sea el que nos abra esa puerta y nos bendiga y nos vaya bien. Porque es la bendición de Dios, ¿no?, la que estamos buscando. Y de esta manera entonces vamos a hacer las cosas bien en cuanto al dinero. Entonces, tenemos que aprender a ganar el dinero de una manera honrada. Y otro de los aspectos es que no tenemos que amar el dinero. Acompáñame ahí en tu Biblia a 1 de Timoteo 6, en el versículo 10, donde tenemos aquí por parte del apóstol Pablo, esta indicación contra aquellos que aman el dinero, los ricos que tienen amor al dinero o los que no tienen dinero y buscan amar el dinero. Dice 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor ¿al qué? Al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál es el peligro de la riqueza? Aquí nos lo dice Pablo. ¿Cuál es el peligro? Que nos puede extraviar de la fe. O sea, el amor al dinero nos puede extraviar de la fe y nos puede hacer que nos pasen muchas cosas malas que nos provoquen dolor. Esa es la raíz de todos los males, dice Pablo, el amor al dinero. Así que nosotros tenemos que tener ese concepto claro, bien entendido, para que nuestras prioridades estén en una lista correcta y el dinero lo veamos como esa herramienta que nos facilita la vida. Que si Dios pone en nuestras manos dinero, tenemos también que aprender a ser buenos administradores de ese dinero. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero que Dios nos permite tener? Bueno, sigue diciendo ahí en 1 de Timoteo 6, como un mandamiento a los ricos. Vamos a leerlo del 17 al 19. 1 de Timoteo 6, del 17 al 19. Dice Pablo, a los ricos de este siglo manda, ¿qué manda? Que no sean altivos. Es lo primero que les dice, que vimos la semana pasada de los ricos altivos, ¿no? De la altivez, de la soberbia, del orgullo. Dice Pablo, a los ricos manda que no sean altivos, es lo primero. Ni pongan la esperanza en las riquezas, que no pongan la esperanza en las riquezas, porque las riquezas son inciertas. Dice aquí Santiago, ¿no? Como el oro y la plata que dice están podridos,
están enmohecidos, sus ropas comidas de polilla. O sea, el dinero no es perpetuo. Tarde o temprano se termina o se acaba, te lo roban, lo alzas también que se te olvida dónde y ya, perdiste. Entonces dice Pablo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. O sea, se trata de que disfrutemos nuestra vida, las cosas que podemos hacer, que lo disfrutemos. No que vivamos como burros sometidos al trabajo, metidos ahí, que a veces nos cuesta, ¿no? Desprendernos del trabajo y queremos trabajo, 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 trabajo. No. Tenemos que ver nuestra lista de prioridades. Que hagan, dice 18, que hagan bien, que sean ricos, pero en buenas obras. Luego dice, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dice que en vez de que se dediquen a amontonar dinero y riqueza, que empiecen a buscar un tesoro para digamos, para lo venidero, ¿no? Tenemos un ejemplo en Mateo 13, en el verso 45. Fíjense que dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscando buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y Pablo dice que sean ricos en buenas obras, ¿no? Dadivosos, buscando o atesorando para lo porvenir. O sea, el tesoro, buscando el tesoro del reino de Dios. Este que buscaba perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, ¿qué halló? ¿Qué halló este hombre? ¿O cómo podemos definir esto? Este hombre encontró el evangelio y dijo, esto es valioso, esto es valiosísimo. La palabra de Dios es valiosa, es más valioso que la riqueza que yo pueda obtener. Mejor voy a cambiar de perspectiva, ¿no? Voy a dejar de centrarme en la riqueza y voy a centrarme en el evangelio. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué demanda Dios de nosotros? ¿Cómo vamos a seguir viviendo? Y aquí lo dice, ¿no? En Mateo. Luego sigue en el 47. Asimismo, de Mateo 13, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Santiago les dijo, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Aquí está. ¿A qué se refería Santiago? Llorad y aullad por las miserias que les vendrán, porque van a ser echados al horno de fuego. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Santiago dice, cambien de estar pensando únicamente en la riqueza y busquen la riqueza de Dios, las cosas que vienen de arriba, las que sí tienen valor eterno. Poned la mira en las cosas de arriba, dice Pablo, y no en las de la tierra. Porque las cosas de arriba tienen un valor eterno y las cosas de la tierra son temporales, son pasajeras, como ese oro y esa plata enmohecidos, ahí guardados, escondidos, que no lo gastaron por tenerlo ahí y luego llegó otra generación y lo derrochó y lo terminó. Porque así le pasa, ¿no? Al rico. Guarda sus riquezas, no quiere que se las toquen y cuando muere, dicen las generaciones, hasta se pelean, a mí me toca tanto de la herencia, dame esto y dame esto y dame esto y se lo reparten y se lo malgastan. Cuando hay gente inteligente, las hacen crecer, pero cuando no, las disminuyen y terminan sin nada.
Así que entonces ya vimos que el dinero se debe de ganar de forma lícita, honrada, que no debemos ser amantes del dinero. Ya vimos el peligro de la riqueza, ya vimos lo que manda Dios a los ricos, que no amen el dinero, que sean ricos en buenas obras. Y fíjense que hay un proverbio en el 13, capítulo 13, en el verso 7. Me parece interesante porque hablando del dinero, Proverbios capítulo 13, verso 7, dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. ¿De qué nos está hablando aquí? Hay quienes dicen, no, yo tengo muchos bienes, pero espiritualmente son pobres porque no tienen a Dios. Se han olvidado de Dios. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza porque conocen a Dios, porque tienen sabiduría de Dios, porque saben tomar buenas decisiones, porque hacen lo correcto. Entonces son ricos en buenas obras, son ricos espiritualmente. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprender a ser ricos para con Dios y atesorar para la vida eterna. Ese es nuestro compromiso, nuestro deber, lo que nos toca. Y en cuanto al dinero, tenemos que ser buenos administradores de los bienes que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Como aquella parábola, ¿no? Dice que aquel señor le dio a uno 5, a otro le dio 2 y a uno le dio 1. Cómo cada persona o le dio conforme a su capacidad a cada persona. Así en la vida. Nosotros podemos ver gente que tiene mucho dinero porque tiene capacidad para manejar ese dinero. Y tal vez nosotros no tengamos tanta capacidad para manejar tanto dinero, por eso Dios no nos da tanto dinero. O tal vez nuestro corazón no esté preparado, porque hay un dicho, ¿no? Dice, dinero en mano de pobre, pobre dinero, porque se lo va a acabar a Cira. Gente que le dan su liquidación, su buena cantidad, y en 2, 3 meses, o sea, se vuelve loco y compra esto, compra aquello, y hace y deshace, y a los 3, 4 meses, 5 meses, un año, en ceros. Ahora sí, voy a decir como dice un vendedor que antes nos surtía, llegaba y veía el exhibidor y decía, vacío. Él expresando que se había vendido, pero aquí es pues vacío porque ya no, ya se terminó el dinero. Entonces tenemos que saber administrar nuestra economía, no gastar más de lo que ganamos, porque a veces queremos vivir como ricos y gastamos de más. Entonces tenemos que aprender para que en la vida nos vaya bien, para que tengamos éxito en la vida, tenemos que aprender a ser buenos administradores y no nada más del dinero, también de nuestro tiempo. También tenemos que ser buenos administradores en el sentido de las cosas espirituales, ¿no? Cada cosa que tenemos que administrarla de forma correcta. En esta ocasión estamos hablando de dinero, porque aquí habla de los ricos, ¿no? Unos ricos que únicamente están atesorando para guardar y guardar y guardar y amontonar y hacer una pilota de dinero así, grandísima. Porque dice que habían guardado para los días postreros. Los días postreros lo usa también esa frase en Hebreos, ¿no? Cuando habla en Hebreos capítulo 1 acerca de que en otros tiempos había hablado Dios a los padres por los profetas de muchas maneras, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, postreros días desde que Cristo vino hasta, o sea, que vino hace 2000 años hasta su próxima venida, ese lapso. Y estos ricos habían atesorado tanto dinero como para grandes generaciones. Dice, pero su dinero está podrido, está enmohecido, porque han abusado de los pobres, del jornalero.
Y dice que lo han condenado y le han dado muerte. Así que estos eran personas injustas. Y nosotros tenemos que aprender a ser justos. Ese es nuestro llamado, a que la justicia de Dios se refleje en nuestra vida. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿somos personas justas? ¿Hacemos la justicia? Porque escrito está que los injustos no heredarán el reino de Dios. Si nosotros somos injustos, no heredaremos el reino de Dios. Primera de Corintios 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. También dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice Pablo, y esto eran algunos. Dice Pablo, esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros éramos injustos y ahora tenemos que estar en ese proceso de ser personas justas, que usan su dinero, que ganan su dinero de forma honrada y que usan su dinero de forma adecuada. Y que su amor y su esperanza no están puestas en las riquezas o en los bienes que posee, sino en Dios. Amén. Vamos a orar por esta palabra que Dios nos dio. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu instrucción siempre es benéfica para nuestras vidas, es de mucho beneficio. Gracias te damos porque podemos salir de aquí, Señor, con un conocimiento cada día más y más, Señor, y podemos tener la oportunidad de aplicarlo, Señor. Hemos entendido que hay gente injusta, Señor, que hace sus bienes de forma incorrecta, pero que no se van a salir con la suya, que van a enfrentarse a esas miserias, que su vida no será prosperada en esa vida venidera. Y nosotros te damos gracias porque tenemos la oportunidad y la seguridad de que un día estaremos contigo y de que podremos sentirnos con nuestra conciencia tan tranquila de haber hecho lo correcto, de haber hecho lo justo, de haber sido hombres y mujeres piadosas aquí en la tierra y de alguna manera intentar imitar tu justicia, Señor. Porque así como tú eres justo, ayúdanos a cada uno de nosotros a ser justos, a poder administrar nuestra economía de una manera sabia para que no tengamos necesidad ni escasez. Y si en algún momento tú nos das abundancia, Señor, ayúdanos también a utilizarla en tu reino, en tus obras, en las obras que tú preparaste de antemano para que nosotros estuviéramos en ellas y que nuestros bienes puedan ser para la honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias porque se conectaron. ¿Es Verónica Ponce? Oh, no entiendo aquí cuál es. ¿Dónde está rayado hoy o dónde está? Está Lía, Lupita, Lima y Verónica Ponce. ¿Quién? Gaby también. Hermanos, pues muchas gracias que pudieron conectarse con nosotros y me alegra mucho que se tomen este tiempo de poder, aunque estemos a la distancia, pero que podamos de alguna manera, pues aquí, yo no los puedo ver ahorita en este momento, pues ustedes sí me pueden ver, pues yo les dejo un abrazo y la congregación aquí también les manda un abrazo, los amamos en el Señor y que el Señor siga bendiciendo sus vidas,
que el Señor siga ayudándoles, así como prospera su alma, que también los ayude a prosperar económicamente. Pues sabemos que las riquezas no en sí no son malas y podemos usarlas de una manera sabia. Eso es lo que podemos hacer, y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones, mis hermanos.